El aire acondicionado de la mansión en Polanco zumbaba suavemente mientras Juana Mendoza revisaba por tercera vez el estado de cuenta de la tarjeta American Express Black de su esposo. Sus manos, perfectamente manicuradas con esmalte color nude, temblaron ligeramente al ver la cifra: $47,000 gastados en el Resort Diamante de Tulum en una sola semana. José había dicho que iba a Monterrey por negocios. La luz dorada del atardecer chilango se filtraba por los enormes ventanales del estudio, iluminando los diplomas de Harvard Business School de José colgados en la pared de caoba. Juana, de 42 años, había aprendido a leer entre líneas después de 18 años de matrimonio con uno de los empresarios más influyentes de México. Pero esta vez, las líneas gritaban una verdad que la golpeó como un puñetazo en el estómago. 2 huéspedes, suite presidencial, spa para parejas, cena privada en la playa, murmuró mientras desplazaba el cursor por la pantalla de su MacBook. Su voz se quebró levemente al pronunciar las últimas palabras. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del tráfico de periférico que se colaba por las ventanas. Juana cerró los ojos y se permitió sentir la traición por exactamente 30 segundos. Luego, con la determinación que la había convertido en la esposa perfecta del magnate inmobiliario más temido de la Ciudad de México, abrió una nueva pestaña en el navegador. Su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp de José. Mi amor, las juntas se extendieron. Regreso el domingo. Te amo. El mensaje venía acompañado de una foto del lobby del Hotel Presidente Intercontinental de Monterrey, pero Juana ya sabía que era mentira. Con dedos firmes, marcó el número del Resort Diamante. Su voz sonó dulce y controlada cuando habló con la recepcionista. Buenas tardes, habla la señora Mendoza. Mi esposo José Mendoza se encuentra hospedado en su suite presidencial. Me gustaría hacer una reservación para sorprenderlo. El plan comenzó a formarse en su mente, como las piezas de un rompecabezas macabro. 23 años trabajando como directora de relaciones públicas en empresas de lujo antes de casarse con José no habían sido en vano. Sabía exactamente cómo manejar situaciones delicadas, cómo obtener información sin despertar sospechas y, sobre todo, cómo mantener la compostura cuando el mundo se desmoronaba a su alrededor. Por supuesto, señora Mendoza, ¿para cuándo sería la reservación? La voz de la recepcionista sonaba profesional, pero ligeramente nerviosa. Juana intuyó que ya sabían quién era ella. Para mañana por la noche. Y por favor, que sea una sorpresa. No quiero que mi esposo se entere hasta que llegue. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios mientras hablaba. Es nuestro aniversario de bodas. Después de confirmar la reservación en la suite contigua a la presidencial, Juana se dirigió a su vestidor. Sus pasos resonaban sobre el mármol italiano del pasillo, cada pisada marcando el ritmo de su determinación creciente. El vestidor, del tamaño de un departamento promedio en la Roma Norte, estaba organizado por colores y temporadas. Eligió cuidadosamente un vestido blanco de Hermès, elegante pero no demasiado llamativo, perfecto para una esposa sorprendiendo a su marido en un resort de lujo. Mientras empacaba, su mente trabajaba a toda velocidad. José no era solo infiel, era descuidado, y los hombres descuidados cometían errores. En su laptop, abrió varias carpetas que había ido recopilando durante años. Fotografías de reuniones familiares donde José parecía distante, facturas de restaurantes caros para 2 personas, cuando él decía estar en juntas de trabajo, llamadas telefónicas susurradas en el jardín. Su hermana Carolina había intentado advertirle hace 6 meses. Juana, José llega muy tarde y siempre huele a perfume diferente al tuyo. Pero ella había defendido a su esposo, había encontrado excusas racionales para cada comportamiento extraño. Ahora se daba cuenta de que no había sido lealtad, había sido miedo a enfrentar la verdad. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Instagram de su cuñada Sofía. ¿Viste las historias de Valeria Sánchez? Está en Tulum, en el mismo resort que José, según me contó mi hermana. Juana sintió que la sangre se le helaba. Valeria Sánchez, de 26 años, directora de marketing de una de las subsidiarias de José. Rubia, ambiciosa, siempre con sonrisas coquetas en las reuniones de la empresa. Con manos temblorosas, abrió Instagram y buscó el perfil de Valeria. Ahí estaba, fotos del atardecer en Tulum,
de cócteles en la playa, de pies bronceados en la arena blanca. Y en una historia que había subido hace 2 horas, apenas visible en el reflejo de sus lentes de sol, se distinguía la silueta de un hombre. Un hombre con el reloj Patek Philippe que ella le había regalado a José en su último cumpleaños. Juana cerró Instagram y terminó de empacar. Su plan ya estaba claro. No iba a confrontarlos directamente. Eso sería demasiado simple, demasiado emocional. José había subestimado a la mujer con la que se había casado. Había olvidado que antes de ser la señora Mendoza, había sido Juana Herrera, la mujer que había construido la reputación de 3 empresas multinacionales con estrategias de comunicación impecables. Mientras cerraba la maleta Louis Vuitton, su reflejo en el espejo le devolvió la mirada. Sus ojos cafés, que José solía decir que lo enamoraron cuando se conocieron en aquella conferencia de bienes raíces en 2006, ahora brillaban con una determinación fría. Sus facciones, heredadas de su abuela oaxaqueña, se veían más definidas bajo la luz del vestidor. Tomó su teléfono y marcó a su asistente personal. «Elena, necesito que canceles todas mis actividades de esta semana y llama a Rodrigo. Dile que necesito que investigue todo lo que pueda sobre las finanzas de la empresa en los últimos 6 meses. Todo». Rodrigo Martínez era el contador de confianza de la familia, un hombre discreto que había manejado las finanzas de los Mendoza durante más de una década. Si José estaba gastando tanto dinero en su amante, tenía que haber más movimientos sospechosos en las cuentas. La noche cayó sobre la Ciudad de México como una manta pesada. Juana se sirvió una copa de vino tinto, reserva de la cava de José, y se sentó en la terraza que daba al skyline de Santa Fe. Los rascacielos brillaban como estrellas terrestres, recordándole todo lo que había construido junto a su esposo, o más bien, todo lo que había creído construir. Su teléfono sonó. Era su madre, Carmen, desde Puebla. «Hija, ¿cómo están? Ya tiene tiempo que no vienen a visitarnos». Juana dudó por un momento. Su madre siempre había tenido una intuición especial para detectar problemas. «Estamos bien, mamá. José está de viaje y yo también voy a salir unos días. Cuídate mucho, mija. Y recuerda que las mujeres de nuestra familia somos fuertes. Tu abuela enfrentó la revolución. Yo enfrenté la crisis del 94, y tú puedes enfrentar lo que sea que esté pasando». Las palabras de su madre resonaron en su corazón como una bendición y una advertencia al mismo tiempo. Después de colgar, Juana se quedó mirando las luces de la ciudad, sintiendo cómo la rabia y la determinación se mezclaban en su pecho como un fuego que ardía lentamente, pero sin tregua. Mañana comenzaría el juego. Y José Mendoza iba a descubrir que había elegido a la mujer equivocada para engañar. El vuelo de Aeroméxico a Cancún despegó puntualmente a las 7 de la mañana. Juana había elegido primera clase no por comodidad, sino porque necesitaba estar en el mismo nivel que José cuando se encontraran. Mientras el avión sobrevolaba el centro de México, ella revisó una vez más su estrategia en un cuaderno Moleskine negro. Punto 1. Observar y documentar. Punto 2. Establecer alianzas. Punto 3. Reunir evidencia. Punto 4. Ejecutar. Su letra, perfecta después de años de tomar notas en juntas ejecutivas, se veía firme y decidida sobre el papel. El taxi que la llevó del aeropuerto de Cancún al Resort Diamante de Tulum tardó 2 horas en recorrer la carretera costera. Juana aprovechó el viaje para hacer llamadas estratégicas. La primera fue a Elena, su asistente. «¿Ya hablaste con Rodrigo?» «Sí, señora. Dice que encontró varias irregularidades en las cuentas. Transferencias grandes a una cuenta personal que no reconoce, gastos en joyerías y pagos a una agencia de viajes de lujo que no corresponden a los viajes de negocios oficiales». Juana sintió una mezcla de satisfacción y náusea. Cada pieza de información confirmaba sus sospechas, pero también hacía más real la traición. «Dile que prepare un reporte completo y, Elena, que sea discreto». La segunda llamada fue más personal. Marcó a su mejor amiga desde la universidad, Mónica, quien ahora era una abogada matrimonialista reconocida en el país. «Mónica, necesito verte cuando regrese. Es sobre José. ¿Finalmente vas a dejar a ese cabrón?» La voz de Mónica sonaba entre sorprendida y aliviada. «Juana, llevamos años esperando esta llamada. No tan rápido,
Primero necesito estar segura de todo y necesito protegerme. El resort Diamante de Tulum se alzaba como un palacio moderno entre la selva maya y el mar Caribe. Palmeras de coco se mecían suavemente bajo el sol del mediodía, y el aroma a sal marina se mezclaba con el perfume tropical de las flores de frangipani. Juana había estado aquí antes, en su luna de miel hace 18 años, cuando José aún la miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo. La recepcionista, una joven maya con una sonrisa profesional, la reconoció inmediatamente. «Señora Mendoza, qué gusto tenerla de nuevo en nuestro resort. Su suite está lista. ¿Desea que le enviemos un mensaje al señor Mendoza para avisarle que ya llegó?» «No, gracias. Quiero que sea una sorpresa». Juana mantuvo su sonrisa perfecta mientras firmaba el registro. «¿En qué suite está hospedado mi esposo?» «En la suite presidencial, planta alta, vista al mar. La suya está justo al lado como solicitó». Mientras un botones llevaba su equipaje, Juana observó discretamente el lobby. El resort estaba lleno de parejas en luna de miel y familias acomodadas disfrutando de las vacaciones de Semana Santa. Todo parecía normal, perfecto, como si la traición que se desarrollaba en algún lugar de este paraíso fuera solo un mal sueño. Su suite era espectacular. 2 recámaras, sala de estar, terraza privada con vista al mar y jacuzzi. Pero Juana apenas notó el lujo. Se dirigió directamente a la terraza y observó la distribución del resort. La suite presidencial estaba efectivamente al lado, separada solo por una pared de cristal esmerilado y unos metros de jardín tropical. Se cambió a un bikini negro de diseñador y se puso un pareo de seda. Si iba a espiar, tenía que hacerlo como una huésped más disfrutando del sol caribeño. Tomó un libro, unas gafas de sol y una botella de agua y se dirigió a la playa. El mar Caribe lucía como una postal, agua turquesa cristalina que se extendía hasta el horizonte, arena blanca y suave como talco y una brisa tibia que movía las hojas de las palmeras con un susurro constante. Juana eligió una camastro bajo una palapa, estratégicamente posicionada para tener vista directa a la terraza de la suite presidencial. No tuvo que esperar mucho. A las 2 de la tarde, José salió a la terraza vistiendo únicamente un traje de baño negro y sus características gafas Ray-Ban. Incluso a los 45 años, su esposo mantenía la figura atlética que lo había caracterizado desde que lo conoció. Su cabello castaño, ahora con algunas canas que lo hacían ver distinguido, brillaba bajo el sol tropical. Pero no estaba solo. Valeria Sánchez apareció detrás de él, usando un bikini rojo que contrastaba dramáticamente con su piel bronceada. Su cabello rubio, obviamente teñido, caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Era hermosa. Eso Juana no podía negarlo, pero había algo calculado en sus movimientos, en la forma como se pegaba a José, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. Juana los observó a través de sus gafas de sol, tomando mental nota de cada gesto, cada caricia, cada beso. José parecía relajado, más relajado de lo que había estado en casa en años. Reía con una libertad que Juana no recordaba haber visto desde los primeros años de su matrimonio. «Disculpe, ¿está ocupado este camastro?» Una voz masculina interrumpió sus pensamientos. Juana levantó la vista y se encontró con un hombre de aproximadamente 40 años. Cabello oscuro, piel morena y una sonrisa genuina. Vestía un traje de baño azul marino y cargaba una toalla del resort. «No, está libre». Juana movió sus cosas para hacer espacio. «Gracias. Soy David Romero». El hombre extendió su mano. «¿Primera vez en el resort?» «Juana, Herrera». Dudó por un momento antes de usar su apellido de soltera. Y no, ya había estado aquí antes. David se acomodó en el camastro vecino y Juana notó que tenía un libro en inglés. The Art of War de Sun Tzu. Interesante elección para vacaciones en el Caribe. ¿Viene sola?, preguntó David, y luego se ruborizó ligeramente. «Perdón, no quise ser indiscreto. Mi esposo llegará más tarde», mintió Juana, manteniendo su vista fija en la terraza donde José ahora besaba apasionadamente a Valeria. «¿Y usted?» «Estoy aquí por trabajo, en realidad. Soy investigador privado. Caso de infidelidad». David bajó la voz. «El esposo de mi clienta está aquí con su amante. Llevo 3 días documentando todo». Juana sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Sería posible que otra mujer hubiera contratado a este hombre
¿Para seguir a su propio esposo? ¿Qué clase de evidencia necesita recopilar? Fotografías, videos, horarios, gastos, todo lo que pueda servir en un divorcio. David la miró con curiosidad. ¿Por qué pregunta? ¿Conoce a alguien en esa situación? Antes de que Juana pudiera responder, escuchó la risa de José desde la terraza. Una risa que conocía tan bien, pero que ahora sonaba diferente, más libre, más feliz de lo que sonaba cuando estaba con ella. Tal vez, respondió finalmente. ¿Sería posible hablar con usted más tarde, en privado? David asintió. Claro, en el bar de la piscina, a las 6. El resto de la tarde, Juana alternó entre observar a José y Valeria y conversar casualmente con David. Descubrió que él era ex policía ministerial, que llevaba 5 años trabajando como investigador privado y que tenía una reputación impecable en casos de infidelidad matrimonial. A las 5 de la tarde, José y Valeria bajaron a la playa. Juana los observó desde su camastro, notando cómo José le aplicaba protector solar en la espalda a su amante con una intimidad que hacía mucho tiempo no compartía con su esposa. Valeria se reía de todo lo que él decía, lo miraba con adoración fingida y se comportaba como una mujer enamorada o como una muy buena actriz. Cuando José se metió al mar para nadar, Valeria se quedó en la orilla tomando selfies. Juana notó algo que le llamó la atención. Valeria revisaba constantemente su teléfono, pero no parecía estar mandando mensajes románticos. Sus expresiones eran más bien de ansiedad, como si estuviera esperando noticias importantes. A las 6 en punto, Juana se encontró con David en el bar de la piscina. El lugar tenía un ambiente relajado, con música de jazz suave y la brisa marina moviendo las cortinas de lino blanco. Ordenó un mojito y David una cerveza Corona con limón. Entonces, dijo David después de que el mesero se alejara, cuénteme qué está pasando realmente. Juana respiró profundo. Era la primera vez que iba a decir en voz alta lo que había descubierto. Mi esposo está aquí con su amante. Yo llegué para confrontarlos. ¿Y por qué no lo ha hecho aún? Porque creo que hay algo más grande detrás de todo esto. Juana tomó un sorbo de su mojito, sintiendo cómo el ron le daba valor. Mi esposo es un hombre muy rico, muy poderoso. No arriesgaría todo por una aventura casual. Tiene que haber algo más. David asintió pensativo. ¿Qué tipo de negocio maneja su esposo? Bienes raíces, principalmente. Desarrollos de lujo en toda la República. También tiene inversiones en hoteles y resorts. Como este. Juana se quedó paralizada. Nunca había pensado en eso. No lo sé. Nunca revisé si José tiene inversión en el resort Diamante. Eso sería lo primero que investigaría, dijo David. Y también revisaría las finanzas de la empresa de la amante. A veces las infidelidades son en realidad esquemas de corrupción o lavado de dinero disfrazados de romance. Las palabras de David resonaron en la mente de Juana como campanas de alarma. De pronto, todo comenzó a tomar un matiz diferente. ¿Y si la aventura de José con Valeria no era solo emocional? ¿Y si había dinero involucrado, negocios turbios o algo peor? David, dijo finalmente, ¿estaría dispuesto a trabajar para mí también? Depende. ¿Qué necesita que haga? Necesito saber toda la verdad, no solo sobre la infidelidad, sobre todo. David la miró fijamente durante unos segundos. Señora Herrera, ese tipo de investigación puede descubrir cosas que tal vez preferiría no saber. ¿Está segura de que quiere abrir esa caja de Pandora? Juana pensó en los 18 años de matrimonio, en las mentiras, en las noches que José llegaba tarde oliendo a perfume ajeno, en todas las veces que había ignorado las señales por miedo a enfrentar la verdad. Completamente segura. La madrugada del segundo día en Tulum encontró a Juana despierta en su terraza, observando el amanecer sobre el mar Caribe mientras revisaba los primeros reportes que David le había enviado a su teléfono. Sus manos temblaron ligeramente al leer los hallazgos iniciales. El Resort Diamante no solo era propiedad parcial de José, sino que había sido utilizado durante los últimos 2 años para lavar dinero proveniente de desarrollos inmobiliarios fraudulentos. Valeria Sánchez no era solo la directora de marketing de una subsidiaria, era la coordinadora de una red de empresas fantasma que habían desviado más de 50 millones de pesos de inversionistas internacionales. Dios mío, murmuró Juana, sintiendo cómo la traición se transformaba en algo mucho más grave. No era solo una aventura.
José había construido un imperio criminal y ella, sin saberlo, había sido la fachada perfecta durante todos estos años. Su teléfono vibró con un mensaje de David. Necesitamos hablar urgente. Café de la playa, 7 a.m. Juana se vistió rápidamente con un vestido blanco de lino y sandalias cómodas. El resort estaba despertando lentamente. Algunos huéspedes madrugadores hacían yoga en la playa, mientras el personal de limpieza arreglaba las palapas para el día. La brisa marina llevaba el aroma del café recién hecho y los tamales oaxaqueños que preparaban en la cocina del resort. David ya la esperaba en una mesa apartada, con 2 tazas de café humeante y una expresión sombría. Vestía una camisa blanca de lino y pantalón de mezclilla, tratando de pasar desapercibido como un turista más. Pero Juana notó la tensión en sus hombros. «Siéntese», dijo sin preámbulos. «Lo que voy a contarle va a cambiar su vida para siempre». Juana se sentó y tomó la taza de café con manos temblorosas. «Dígame todo. Su esposo no solo está lavando dinero a través del resort, está involucrado con un cartel que opera en la Riviera Maya. Los desarrollos inmobiliarios son una fachada para mover drogas desde Colombia hacia Estados Unidos». David bajó la voz y se inclinó hacia ella. «Y Valeria Sánchez no es su amante, es una agente encubierta de la DEA». El mundo de Juana se detuvo. El café se le derramó sobre el vestido blanco, pero apenas lo notó. «¿Qué? Llevo toda la noche investigando. Valeria Sánchez es en realidad Valerie Smith, agente especial de la Drug Enforcement Administration. Lleva 2 años infiltrada en la organización de su esposo. Esta aventura romántica es una operación encubierta». Juana sintió que iba a vomitar. «¿José lo sabe?» «No lo creo. Según mis fuentes, la operación está muy cerca de cerrarse. Van a arrestar a todos los involucrados, probablemente en los próximos días». David la miró con compasión. «Señora Mendoza, usted está en grave peligro. Si los federales creen que usted sabía algo sobre las actividades de su esposo, podría enfrentar cargos criminales». «Pero yo no sabía nada», susurró Juana, sintiendo cómo todo su mundo se desmoronaba. «Nunca sospeché que...». «Eso tendrá que probarlo. Y ser la esposa de José Mendoza no va a ayudarla. Van a congelar todas las cuentas, van a confiscar todas las propiedades. Todo lo que han construido juntos va a desaparecer». Juana se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. A lo lejos podía ver a José y Valeria desayunando en la terraza de su suite, aparentando ser una pareja feliz de vacaciones. Él no tenía idea de que estaba enamorado de una agente federal que lo estaba traicionando de una manera mucho más profunda de lo que él la traicionaba a ella. «¿Qué puedo hacer?», preguntó finalmente. «Tiene 2 opciones. La primera, salir del país inmediatamente y esperar que no la encuentren. La segunda, cooperar con las autoridades y testificar contra su esposo a cambio de inmunidad». ¿Testificar contra José? La idea le pareció imposible. A pesar de todo, seguía siendo el hombre con el que había compartido 18 años de su vida. «Piénselo, señora Mendoza. Su esposo la convirtió en cómplice sin su conocimiento. La usó como fachada para actividades criminales. La expuso a usted y a su familia a peligros que ni siquiera puede imaginar». David se inclinó más hacia ella. «¿Sabe que 2 de los inversionistas que perdieron dinero en los desarrollos fantasma de José fueron encontrados muertos el mes pasado en Cancún?» Juana sintió que la sangre se le helaba. «¿Los mataron? La policía dice que fue un accidente de tráfico. Mis fuentes dicen que fue un mensaje». En ese momento el teléfono de Juana vibró con un mensaje de WhatsApp. Era José. «Mi amor, las juntas terminaron más rápido de lo esperado. Llego a México esta noche. Te amo». El mensaje venía acompañado de una foto del aeropuerto de Monterrey, que obviamente había sido tomada en otra ocasión. «Ni siquiera sabe que ya lo descubrí», murmuró Juana, mostrándole el mensaje a David. «Eso podría funcionar a nuestro favor. Si él cree que usted no sospecha nada, será más fácil que actúe con normalidad cuando regrese». David tomó un sorbo de su café. «¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse? ¿Familia, amigos que José no conozca bien?» Juana pensó inmediatamente en su hermana menor, Andrea, que vivía en Mérida y trabajaba como chef en un restaurante boutique. José apenas la conocía y nunca había mostrado interés en visitarla. «Mi hermana en Mérida, pero ¿no sería peligroso involucrarla?».
Más peligroso es quedarse en Ciudad de México cuando esto explote. David sacó una tarjeta de su cartera. Este es el contacto de un abogado federal que conozco, Miguel Ángel Torres. Si decide cooperar, él puede ayudarla a negociar un acuerdo de inmunidad. Mientras hablaban, Juana notó que Valeria había salido sola de la suite y caminaba por la playa hablando por teléfono. Su lenguaje corporal era completamente diferente al que mostraba cuando estaba con José. Ahora se veía seria, profesional, como si estuviera recibiendo instrucciones. «Mírela», le dijo a David señalando discretamente hacia Valeria. «Ahora que sé quién es realmente, puedo ver la diferencia. Cuando está con José es una actriz, pero cuando está sola es una agente federal». David siguió su mirada y asintió. «Es buena en lo que hace. José no tiene ni idea de que está compartiendo la cama con la persona que va a destruir su vida. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Según mis fuentes, la operación se ejecutará antes del fin de semana. Hoy es miércoles. Le quedan máximo 3 días. Juana terminó su café y se puso de pie. Sus piernas se sentían débiles, pero su mente comenzaba a aclararse. «David, necesito que me consiga toda la información posible sobre las cuentas bancarias de José, las propiedades a mi nombre y cualquier evidencia que pueda usar para protegerme. ¿Va a cooperar con los federales? Voy a proteger a mi familia y a mí misma. José tomó la decisión de involucrarme en esto sin mi consentimiento. Ahora yo voy a tomar mis propias decisiones». De regreso en su suite, Juana llamó a Rodrigo, el contador de la familia. «Rodrigo, necesito que transfieras todo el dinero de mis cuentas personales a la cuenta de mi madre en Puebla, y quiero que hagas una lista de todas las propiedades que están únicamente a mi nombre. Señora Juana, ¿está todo bien? Estas son transacciones muy grandes». «Todo está bien, Rodrigo. Solo hazlo, por favor, y que sea lo más rápido posible». Su siguiente llamada fue a su hermana Andrea en Mérida. «Andrea, necesito pedirte un favor muy grande». «Claro, hermana. ¿Qué necesitas? ¿Puedo quedarme contigo unos días? Y por favor, no le digas a nadie que estoy ahí, ni siquiera a mamá». «Juana, me estás asustando. ¿Qué está pasando?» «Te explico cuando llegue. Solo confía en mí, ¿sí?» Después de colgar, Juana se sentó en la terraza de su suite y observó por última vez a José y Valeria en su actuación romántica. José se veía relajado, feliz, completamente ajeno al hecho de que su mundo estaba a punto de colapsar. Por un momento, sintió una punzada de nostalgia por el hombre del que se había enamorado tantos años atrás, el empresario ambicioso pero honesto que la había conquistado con su determinación y su sonrisa. Pero ese hombre ya no existía. Tal vez nunca había existido realmente. Su teléfono sonó. Era una llamada de un número desconocido. «¿Señora Mendoza?» La voz era masculina, con acento del norte del país. «¿Quién habla?» «Soy el agente Miguel Ángel Torres. David Romero me dice que necesita ayuda legal urgente. ¿Podemos hablar?» Juana miró hacia la terraza donde José ahora dormía una siesta bajo una sombrilla, mientras Valeria fingía leer una revista de moda. «Sí, podemos hablar. Señora, lo que voy a decirle es confidencial. La operación contra su esposo está programada para ejecutarse mañana en la noche. Si usted desea cooperar con las autoridades, necesitamos que firme un acuerdo esta misma tarde. ¿Qué garantías tengo de que no voy a terminar en prisión? Si puede demostrar que no tenía conocimiento de las actividades criminales de su esposo y está dispuesta a testificar, le garantizo inmunidad total. Pero tiene que decidir ahora, señora Mendoza. Después de mañana será demasiado tarde». Juana cerró los ojos y respiró profundamente. El aroma de las flores de frangipani y el sonido de las olas la tranquilizaron por unos segundos. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada. «¿Dónde nos vemos?» La tarde del jueves encontró a Juana en el lobby del Hotel Rosewood de Playa del Carmen, sentada frente al agente Miguel Ángel Torres y su equipo legal. El contraste con el resort Diamante era notable. Aquí todo era elegancia discreta, mientras que allá todo había sido una fachada criminal disfrazada de lujo. Torres era un hombre de unos 50 años, cabello gris, ojos penetrantes y una presencia que inspiraba confianza. Había manejado casos de crimen organizado durante más de 20 años y tenía una reputación impecable. «Señora Mendoza, antes de firmar este acuerdo necesito que entienda las implicaciones». Torres deslizó varios documentos sobre la mesa de cristal.
Usted se compromete a testificar contra su esposo en todo lo que respecta a las operaciones criminales. A cambio, obtiene inmunidad total y protección federal. Juana leyó cuidadosamente cada página. Su vida, tal como la conocía, estaba terminando oficialmente con cada firma. ¿Qué va a pasar con mis propiedades? Las que estén únicamente a su nombre y puedan demostrar que fueron adquiridas con dinero limpio, se mantendrán. El resto será confiscado. Torres la miró con compasión. Sé que es difícil, pero es mejor que la alternativa. Mientras firmaba los documentos, Juana recibió un mensaje de José. Mi amor, cambio de planes. Regreso mañana en la mañana. Tengo una sorpresa para ti. La ironía de la situación casi la hizo reír. José planeaba sorprenderla, sin saber que la verdadera sorpresa la estaba esperando a él. Agente Torres, ¿puedo hacer una última petición? Depende de qué sea. Quiero estar presente cuando arresten a José. Quiero que sepa que fui yo quien decidió cooperar. Torres frunció el ceño. Eso es altamente irregular y potencialmente peligroso. He vivido 18 años de mi vida siendo la esposa perfecta de un criminal sin saberlo. Quiero que José entienda que la mujer que él traicionó fue la misma que decidió hacer justicia. Después de una larga pausa, Torres asintió. Muy bien, pero será bajo estrictas medidas de seguridad. Esa noche, Juana regresó al Resort Diamante por última vez. David la había informado que José y Valeria habían pasado el día en actividades románticas, spa de parejas, cena privada en la playa, bailes bajo las estrellas, todo documentado meticulosamente por las cámaras de la DEA. Desde su terraza, Juana pudo escuchar la risa de José mezclándose con el sonido de las olas, una risa que muy pronto se convertiría en silencio cuando descubriera que su mundo de mentiras había llegado a su fin. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana Andrea. Juana, estoy preocupada. ¿Cuándo llegas? Ya tengo tu cuarto listo. Mañana por la noche, hermanita. Y Andrea, gracias por recibirme sin hacer preguntas. Para eso están las hermanas. Te amo. Juana guardó el teléfono y se sirvió una copa de vino tinto de la minibar. Sería la última noche que dormiría como la señora Mendoza. Mañana despertaría como Juana Herrera, una mujer libre pero también una mujer que había perdido todo lo que creía conocer sobre su vida. El viernes amaneció con cielo despejado y mar en calma. Juana se despertó temprano y se vistió con cuidado. Un vestido azul marino de Zara, zapatos cómodos y el collar de perlas que su abuela le había regalado el día de su boda. Si iba a enfrentar a José, lo haría con dignidad. A las 10 de la mañana, recibió la llamada de Torres. Todo está listo. José acaba de llegar al resort. El operativo comenzará a las 2 de la tarde. Juana observó desde su terraza cómo José sorprendía a Valeria con flores y champán. La escena habría sido romántica si no fuera porque ambos protagonistas estaban actuando. José fingía ser un esposo infiel enamorado y Valeria fingía ser la amante perfecta mientras esperaba el momento de arrestarlo. A la 1:30, agentes federales vestidos como turistas comenzaron a posicionarse discretamente alrededor del resort. Juana los identificó fácilmente. Demasiado alertas para ser vacacionistas, demasiado serios para estar en el paraíso. A las 2 en punto exacto, su teléfono sonó. Era Torres. Es hora. Juana bajó al lobby, donde Torres la esperaba junto con otros 3 agentes. Llevaban chalecos antibalas bajo sus guayaberas y radios ocultos en sus oídos. ¿Estás segura de que quiere hacer esto?, preguntó Torres una última vez. Completamente segura. Subieron en el elevador hasta la planta alta. El pasillo estaba silencioso, solo se escuchaba el murmullo del aire acondicionado y el sonido lejano de las olas. Juana sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Torres tocó la puerta de la suite presidencial. Servicio a la habitación. No pedimos servicio, respondió la voz de José desde adentro. Es cortesía de la gerencia, señor. Se escucharon pasos acercándose a la puerta. José la abrió usando solo una bata del hotel, con el cabello despeinado y una sonrisa relajada que se congeló inmediatamente al ver a los agentes federales. ¿José Mendoza?, preguntó Torres mostrando su placa. ¿Qué es esto? José miró confundido a los agentes, luego notó a Juana parada detrás de ellos. Su expresión cambió de confusión a shock total. «Juana, ¿qué haces aquí?» «Hola, José». La voz de Juana sonó más tranquila de lo que se sentía.
Vine a despedirme. José Mendoza está arrestado por lavado de dinero, fraude y asociación criminal. Torres comenzó a leer sus derechos mientras otros agentes entraban a la suite. Valeria salió del baño en ese momento, vestida solo con una toalla. Al ver la escena, su actuación cambió inmediatamente. Se irguió, su expresión se endureció, y de la amante sensual emergió la agente federal profesional. Agente especial Valerie Smith, se identificó mostrando su placa a José. Ha sido un placer trabajar con usted, señor Mendoza. José la miró como si la estuviera viendo por primera vez. Tú eres Dea. Llevo 2 años recopilando evidencia de sus operaciones criminales. Valerie se dirigió al baño para vestirse, sin mostrar ni un ápice de la ternura fingida que había mostrado durante días. José se volteó hacia Juana, sus ojos reflejando una mezcla de traición, incredulidad y rabia. ¿Tú sabías? Lo descubrí hace 3 días, cuando me enteré de que te habías ido de vacaciones con tu amante. Juana se acercó un paso. Pero resulta que tu amante era una agente federal, y tú no eres solo un infiel, sino un criminal. Juana, yo puedo explicarte todo. No es lo que parece. ¿Puedes explicarme los 50 millones de pesos robados, los inversionistas muertos, las empresas fantasma? La voz de Juana se elevó por primera vez. ¿Puedes explicarme por qué me convertiste en cómplice de tus crímenes sin que yo lo supiera? José intentó acercarse a ella, pero los agentes lo detuvieron. Juana, por favor, soy tu esposo. Hemos construido una vida juntos. No, José, tú construiste una mentira, y yo fui lo suficientemente tonta para creer en ella durante 18 años. Juana se quitó su anillo de matrimonio y lo dejó caer al suelo de mármol de la suite. El sonido del oro golpeando contra la piedra resonó como una sentencia final. Mientras los agentes esposaban a José, él la miró una última vez. ¿Vas a testificar contra mí? Voy a decir la verdad. Por primera vez en años, voy a decir toda la verdad. José fue llevado hacia el elevador, seguido por Valerie, que ahora vestía jeans y una playera del FBI. Antes de subir al elevador, la agente se acercó a Juana. Señora Mendoza, siento que haya tenido que descubrir todo de esta manera. Sé que no fue fácil. ¿Alguna vez sentiste algo real por él? Preguntó Juana, curiosa a pesar de todo. Valerie dudó por un momento. Al principio fue difícil. José puede ser muy encantador cuando quiere, pero cuando ves las vidas que ha destruido, cuando conoces a las familias que perdieron todo por su culpa, no, nunca sentí nada real. Después de que todos se fueron, Juana se quedó sola en la suite presidencial. La terraza donde José había besado a su amante falsa ahora estaba vacía. Las copas de champán seguían sobre la mesa, testimonio silencioso de una celebración que había terminado en arresto. Juana salió a la terraza y observó el mar Caribe una última vez desde este lugar. El agua seguía siendo turquesa perfecta, las palmeras seguían meciéndose con la brisa, pero ya nada sería igual. Su teléfono sonó. Era su madre desde Puebla. Hija, vi las noticias. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. Voy camino a casa. Te esperamos. Y recuerda lo que siempre te he dicho. Las mujeres de nuestra familia somos más fuertes de lo que creemos. Mientras hacía su maleta, Juana encontró una nota que José había dejado sobre la almohada antes de ser arrestado. Mi amor, esta noche quería pedirte que renováramos nuestros votos matrimoniales. Quiero empezar de nuevo contigo. Te amo. Juana leyó la nota 2 veces, luego la rompió en pedazos pequeños y los dejó caer desde la terraza. Los fragmentos de papel cayeron como confeti blanco sobre la arena de la playa, dispersándose con el viento hasta desaparecer. El taxi que la llevó al aeropuerto de Cancún tardó 2 horas, las mismas 2 horas que había tardado a la llegada. Pero esta vez, Juana Herrera miraba por la ventana con ojos diferentes. Ya no era la esposa traicionada que había llegado buscando venganza. Era una mujer que había descubierto su propia fuerza, que había elegido la justicia por encima de la lealtad ciega, y que había decidido reconstruir su vida sobre cimientos de verdad. El avión despegó hacia Mérida justo cuando el sol comenzaba a ponerse sobre el Caribe. Juana observó las luces del Resort Diamante, haciéndose más pequeñas hasta desaparecer completamente. En su bolsa llevaba un nuevo pasaporte con su apellido de soltera, los documentos de inmunidad firmados por la Fiscalía Federal
y la dirección de un pequeño departamento en el centro histórico de Mérida que su hermana Andrea había encontrado para ella. También llevaba algo más valioso, la certeza de que había hecho lo correcto. José había elegido traicionarla e involucrarla en sus crímenes. Ella había elegido la verdad y la justicia, y por primera vez en 18 años se sentía completamente libre. El juicio de José Mendoza duró 6 meses. Juana testificó durante 3 días, contando cómo había descubierto la infidelidad, cómo había investigado por su cuenta y cómo había decidido cooperar con las autoridades. Su testimonio fue clave para condenar no solo a José, sino a toda la red criminal que operaba a través de sus empresas. José fue sentenciado a 25 años de prisión. Sus propiedades fueron confiscadas y vendidas para compensar a los inversionistas defraudados. Valerie Smith recibió una condecoración por su trabajo encubierto y fue transferida a una nueva misión en la frontera sur. Juana abrió una pequeña consultoría de relaciones públicas en Mérida, especializada en ayudar a mujeres emprendedoras. Su experiencia navegando crisis personales y profesionales la convirtió en una consejera muy buscada. Vivía modestamente pero con dignidad, en un departamento colonial con vista a la Catedral de Mérida, rodeada del amor de su hermana Andrea y visitada regularmente por su madre Carmen. Un año después del arresto, Juana recibió una carta desde la prisión federal. Era de José. No la abrió. La guardó en un cajón junto con todas las otras cartas que había recibido de él, sin leer ninguna. El pasado era el pasado, y ella había elegido mirar hacia adelante. En las tardes, cuando terminaba de trabajar, Juana caminaba por las calles empedradas del centro histórico de Mérida. Saludaba a los vecinos que ya la conocían como la señora Juana, la consultora, y se sentaba en el parque de Santa Lucía a leer o simplemente a observar la vida pasar. Ya no era la señora Mendoza, la esposa perfecta del magnate inmobiliario. Ahora era Juana Herrera, una mujer de 43 años que había aprendido que la venganza más dulce no es la que destruye al enemigo, sino la que te permite reconstruirte a ti misma. Y cada noche, antes de dormir, daba gracias por haber tenido el valor de elegir la verdad, aunque esa verdad hubiera destruido todo lo que creía conocer sobre su vida, porque al final había descubierto algo mucho más valioso que el lujo y la comodidad. Había descubierto quién era realmente cuando nadie más estaba mirando. La mujer que había esperado a su esposo infiel en el resort se había convertido en la mujer que eligió la justicia por encima de todo, y esa transformación valía más que todos los millones que José había robado y perdido.